costo sobre el vertido de residuos. Yo quiero dar un pequeño dato, sin más, es lo que ha sacado la semana pasada Sasieta, que dice que una bolsa de 5 kilos, bien reciclado, cuesta 30 céntimos. Y uno que está mal reciclado, se mete todo en una bolsa de 5 kilos, cuesta 90 céntimos. Eso quiere decir que en los costos hay una diferencia monstruosa. Y por otro lado, me parece muy bien la conferencia que has dado, pero yo en Euskadi, en España, sobre todo yo pienso más en Euskadi, no tengo demasiada fe en la administración actual porque habla mucho vende mucho de medio ambiente, reciclaje y todo, pero yo lo veo en otra dirección. Le veo muy mal. Por debajo de la media española, en cantidad de cosas. No te puedo decir. Pues si está por debajo de la media española, hostia, pues estáis jodidos. Energía y todo, sí, energía alternativa y todo, por debajo, bastante datos además. No sé, yo te puedo decir que la media española es lamentable. Bueno, una última cuestión hay dos preguntas. Si te parece, como tú has intervenido antes… sí. Luego, si es breve, te podemos dar la palabra al final. Pero aquí, por este lado, la penúltima y la última, y si os parece, cerramos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, era de las papeleras que hay en la ciudad. Bueno, quiero exponerlo. Por ejemplo, las latas de Coca-Cola, las basuras, todo esto bueno, se suele mezclar. Pero ¿qué hablamos con de los perros, ¿no? De sus heces? No sé, ¿qué opinas de este tema y cómo se gestionan en las ciudades? Voy a decir algo sobre la primera cuestión de las papeleras. El otro tema no lo conozco tanto. Es curioso porque en las papeleras van a parar bastantes residuos, ¿no? Sobre todo envases, pero también pues, otro tipo de residuos. Y por lo general acostumbra a ser un problema esto con los residuos de limpieza viaria, donde hay muchas hojas, mucho polvo, arenas, tal. Un residuo que, por lo general, aun siendo súper rico en materiales reciclables, envases sobre todo, acostumbra a ser destinado a tratamientos no de recuperación material, sino energética o disposición final. Y yo creo que es un ámbito en el que debería haber más investigación y más soluciones más innovadoras porque supongo que el problema viene de las polvos, arenas que son abrasivos, etcétera, y dificultan ciertos tipos de tratamiento, pero es una lástima que los materiales reciclables que hay en las papeleras no sean recuperados, ¿no? Y un poco también comentar, ¿no?, que con el sistema que tenemos de la ley de envases en el Estado, curiosamente, los que ponen los residuos de envases en el mercado no soportan ningún coste por lo que va a papeleras, solamente lo que va a recogida selectiva y algo de valorización energética, y eso también es es injusto porque justamente en las papeleras una gran parte corresponde a envases y a mi modo de ver debería contribuir quien pone en el mercado estos productos con la financiación de su coste de tratamiento. Y yo una pregunta. Has dicho antes que en la jerarquía el primer paso es la prevención y no sé si vas a tener la suerte de mañana poder quedarte aquí en Donosti. Tenemos Santo Tomás Festa, que es Santo Tomás Feria, y por la noche y al día siguiente se va a ver un gran desastre, ¿no? Entonces, quería saber a ver si a nivel europeo conoces si hay algunos protocolos, experiencias sobre grandes eventos, cómo hacer un plan anterior, cómo gestionarlo, porque claro, Donosti, al ser una ciudad, pues tiene durante todo el año, empezando desde la Beovia San Sebastián, el maratón, bueno, un montón de acontecimientos
y bueno, pues es un gran generador de residuos, ¿no? Entonces, a ver si conoces alguna experiencia a nivel de Europa, porque te pregunto a nivel de Europa porque los de casa no se tienen en cuenta, ¿eh? En Usurbil, en el 2015, en el Kilometroac, se hizo una experiencia donde en un único día se juntan 60.000 personas y se gestionaron los residuos de esas 60.000 personas con una recogida selectiva de 90,19. Entonces, ya que no se hace caso o no se quiere indagar o por lo menos investigar o en las cosas que tenemos cerca, pues a ver si hay algo a nivel europeo que sea referente para Donosti, para el año que viene, para el siguiente y para los futuros. Justamente esta semana me mencionaron una experiencia de referencia que es la Oktoberfest de Múnich, ¿no? Que también es una fiesta que aglutina miles y miles de personas y me hablaban como una buena experiencia de gestión de residuos en fiestas, ¿no? Claro, aquí lo que se ha probado, o lo que hay bastantes experiencias en el Estado, es en relación al uso de vasos reutilizables, vajillas reutilizables. De esto es fácil encontrar experiencias en el Estado, ¿no? Al menos yo conozco experiencias de Cataluña, pero me imagino que en otras partes habrá también. Sé también que creo que es la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un campus amplio, también fue pionera también en su momento, en los 90, en la organización de fiestas sostenibles, y editaron una guía específicamente sobre esta cuestión. Creo que también he visto una guía sobre ferias, que es algo un poco diferente, pero que también son acontecimientos multitudinarios, ¿no? Donosti sí toma medidas a nivel de vasos de reciclaje, aceite en todos los puestos, eso, pero por experiencia del Kilometroac estuvimos un año trabajando en medidas mucho más efectivas, y un año es un año, o sea, considerando un montón de temas. Entonces yo creo que sería interesante que Donosti se pusiera en contacto con Ikastolen Elkarteak para que pudiera ver si le interesa algo, se puede adecuar algo. Y el Oktoberfest, evidentemente, pues que se informen también. Sí, no es una pregunta, es una información sobre los actos que se realizan en San Sebastián, en Donostia, y sobre un programa que hemos desarrollado con eventos multitudinarios. El año pasado hicimos en 3 ámbitos, no solamente en residuos, en movilidad y en energía. Es una línea que el Ayuntamiento de Donostia está trabajando y que quiere profundizar en ella. Bueno, pues si os parece, os agradezco la presencia, además hasta el final. Ya sé que son horas tardías, que mañana es un día importante para nosotros y también para Ignasi, con lo cual agradezco su presencia en nombre del Museo Santo, el Museo de San Telmo, Fundación Cristiana y el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Muchas gracias y, si os parece, nos volvemos a ver el 31 de enero, ya el año que viene, hablando de transiciones energéticas. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko.